Le doy la bienvenida a esta ponencia titulada Buscando la voz antiquísima, poesía queer frente a la tradición y recepción clásica. En los siguientes minutos intentaré establecer unos criterios para el examen de la poesía, el análisis de la poesía queer desde el punto de vista de la recepción clásica. Eh, Sin más dilación, pasamos a una serie de cuestiones eh, introductorias. Em, Los estudios de tradición y de recepción clásica se inauguran en primer lugar a través de la tradición clásica que se va desarrollando durante todo el siglo XX. Hay textos de gran importancia como el texto ¿Qué es un clásico? Que firmó T.S. Eliot a principios de siglo, pero sin duda es la publicación de los libros titulados La tradición clásica, los que empiezan a abrir el campo de estudio del concepto de la tradición. La tradición clásica se encarga de estudiar la difusión, la transmisión de los autores grecolatinos en la literatura y en la cultura europea. En España conocemos el estudio de la tradición clásica en España de María Rosalida de Malquiel, en el que establece los criterios para estudiar la tradición en España y critica el hecho de que a lo largo de los estudios de tradición clásica en su desarrollo no se había tenido en cuenta la producción literaria española para comprender la tradición. El alcance del estudio de la tradición eh, es amplio, aunque tiene unos ciertos límites, en el sentido de que efectivamente estudia la difusión y la transmisión de los contenidos de la cultura grecolatina. También la tradición clásica se ha utilizado, y así ocurre en las obras fundamentales que antes he citado, como un sistema para crear un canon literario y fomentar pues una exclusión de todos aquellos productos culturales que no sean un reflejo directo de la tradición. Entonces, frente a ello, eh, o con respecto a esto, proponemos los siguientes objetivos, como son revisar el concepto de tradición clásica, aproximarnos al estudio de la poesía actual desde la recepción clásica. Proponemos metodologías apropiadas para el estudio de la poesía queer dentro de lo que es la recepción clásica y también examinaremos obras poéticas queer y su recepción de esta cultura. Como parte de la metodología, examinamos el concepto de recepciones y de recepción o recepciones clásicas que surge como contrapartida de la tradición. Como bien lo expone Francisco García Jurado, tradición y recepción no están enfrentadas, sino que forman partes complementarias de un mismo proceso, en el que si bien la tradición estudia el sistema de lo que se llama A en B, como por ejemplo podemos decir Virgilio en Borges, la recepción se encarga del proceso contrario, es decir, de examinar cómo recibe el autor a los autores clásicos. Siguiendo el ejemplo anterior, sería cómo recibe Borges a Virgilio y cómo lo emplea, cómo lo entiende, cómo trabaja con el contenido que Virgilio ha legado, ¿no? Y ha transmitido la tradición. Desde las recepciones queer se propone estudiar desde principios no teleológicos. Esto es una metodología basada en la historiografía queer, que habla de lo que se llama el unhistoricism, que es proponer una lectura no teleológica, es decir, no fundamentada en el progreso para hablar de la historia. Y la herramienta principal de esta metodología es la metalepsis, que se utiliza para el proceso de recepción, en el que examinamos cómo recibe ese producto, ya vamos a llamarlo D, cómo recibe ese producto A, y no pasamos por una progresión, es decir, no nos interesa de qué forma ha llegado ese producto, sino examinamos más bien cómo se construye el significado desde, desde esta nueva visión. En cierto modo, que lo que hace es recomponer desde el silencio y desde los márgenes de la significación.
los resultados, pasamos a los resultados, que es nuestro análisis de la poesía, y traemos un corpus basado en la obra de Giovanna Cristina Vivinetto, la obra Dolore Mínimo, y también la obra Actos Impuros de Angelo Nestore. Em, a la hora de examinar estas obras, por cuestiones de tiempo y espacio, me he centrado en aspectos muy concretos y aquí examinaremos cómo en este poema de Vivinetto hay una identificación con el personaje mitológico de Tiresias. Y la poeta se centra, en este caso, en lo que llama el dono antiquísimo, el regalo antiquísimo, ¿no? de Tiresias, que es cambiar el sexo una vez en la vida. Entonces, Divineto se identifica identifica la experiencia trans con ser Tiresias y habla de practicar el arte de la videncia y, y relaciona muy bien la idea de la profecía, el don profético que recibe Tiresias cuando hace varias transiciones, porque en la mitología, tras intervenir entre dos serpientes que están copulando, se transforma en mujer y después vuelve a ser transformado en hombre por los dioses, eh, recibe, aparte de ser cegado de la visión física, recibe el don de la profecía. Entonces aquí Divinetto se reapropia de esa significación y lo vincula con la experiencia trans. Por otra parte, Angelo Nestore se apropia o resignifica, mejor dicho, el concepto del monstruo, especialmente vinculado con el Minotauro, que si bien recordamos es una criatura mitad hombre, mitad toro, por lo tanto no es una criatura completamente humana, pero tampoco es completamente animal, y es un espacio desde el que explora las posibilidades y los límites de la identidad. Eh, Aquí, en este poema titulado Monstruo, Néstor nos plantea la idea de que los sujetos marginales son los que exploran o transgreden esos límites entre el cuerpo, lo físico, y se colocan en un plano que no es del todo humano, en el sentido más humanista del término, de definir qué es un ser humano y por lo tanto se utilizan criterios que pueden ser binarios o que pueden no representar a ciertos individuos que consideran que su existencia no se vincula dentro de ese paradigma. Así reivindica la figura del monstruo, el monstruo que en la antigüedad, en la mitología de la antigüedad grecolatina es una figura muy frecuente, aparecen diversas criaturas que siempre son mitad humano, mitad animal y se caracterizan por parecer humanos, pero esa humanidad se ve diluida por lo que se llama, por los instintos animales, ¿no? Y resulta muy interesante cómo se reapropia ese significado para dar paso a una nueva experiencia y se vincula con con las experiencias trans y con las experiencias no binarias. Aquí es importante recalcar la idea de que la mitología es un lugar, un espacio muy fecundo para las otredades, para lo que se denomina el queerness, que ya que en las fábulas mitológicas aparecen numerosas figuras que exceden la normalidad o que rompen los paradigmas propuestos dentro de la sociedad, no solo a través de la invención fantástica de ser mitad animal o mitad persona, sino también desde el hecho de que se dan situaciones imposibles que plantean nuevas fisicalidades o que plantean nuevas maneras de comprender el cuerpo. Y a través de estos poemas observamos también cómo se generan diferentes mecanismos de reescritura, diferentes mecanismos de reapropiación y finalmente de resignificación. Es decir, utilizan conceptos que han sido tradicionalmente transmitidos de una forma,
pero parecen hacerlo de forma ajena a ese significado, o mejor dicho, quieren crear significados que sean ajenos a esa concepción normativa. Y también muchas veces se crea el significado desde la desconexión. No hay un interés en la fuente, no hay un interés en parecerse a los escritores de la antigüedad, sino, o demostrar su conocimiento, citarlo, sino más bien en recibir ese contenido totalmente desvinculado de su fuente. Y eso también es una forma muy interesante de crear significado, ya que al hacerlo desde ese silencio con respecto a la fuente, también está creando una vinculación con los silencios y las sombras de la antigüedad, de todo aquello que conocemos de oídas o conocemos de pasada a través de las fuentes, pero que no reflejan realmente o nos impiden reconocer cómo era la, la existencia en estas épocas. Finalmente, me gustaría plantear el problema de las líneas genealógicas, que intenta destruir esta metodología metaléptica, que la línea genealógica implica un progreso, implica una evolución que realmente desde las recepciones queer se elimina. Se indica que el proceso genealógico es muy difícil para los significados que están en la marginalidad o en los márgenes de la matriz dominante. Por último, también hemos revisado el concepto de la tradición, ya que la tradición no siempre, o mejor dicho, los estudios de tradición tienen un alcance limitado y no hay que tampoco exceder ese alcance, sino proponer nuevas vías de estudio, y así ocurrió con la recepción clásica. Y por último, poner en valor la polifonía de las culturas antiguas que permiten no una univocidad, sino todo lo contrario, una interpretación múltiple de los contenidos que nos transmiten. Y sin más, os agradezco la atención y estaré encantado de resolver cualquier cuestión que me planteen en las preguntas. Muchas gracias.